Muy bien, chicos, ¿cómo están? Ahora sí, muy buenas noches. Yo creo que ya estamos un buen número, ya podríamos arrancar. Lo que vamos a hacer hoy día es, bueno, nos faltan algunas diapositivas de la clasificación del mantenimiento y habíamos dicho de que íbamos a ver la introducción del siguiente capítulo, ¿no? Entonces, tienen un cuestionario, ya está programado, está en la plataforma. eh, que está como normalmente hemos estado trabajando, ¿no? A ver, les voy a compartir la pantallita. Entonces, está ya en la plataforma, así como habíamos quedado, ¿no? Para los días sábados, el tema de los cuestionarios. Tienen aquí su cuestionario que va a estar habilitado desde las 8 hasta las 9 del día sábado. El día sábado creo que es 24. Entonces, ya saben cómo es el asunto. Pueden acceder a dos intentos. Estos dos intentos son promediables. Pueden entrar dos veces, quiere decir, al cuestionario. Y la nota que ustedes saquen se va a promediar. Cada cuestionario que ingresen tiene un tiempo de duración de 20 minutos, ¿no? Después, bueno, aquí ya les he dejado el material de lo que es el siguiente tema, que es la organización técnica del mantenimiento. Entonces, hoy día tendríamos que terminar lo que es la clasificación del mantenimiento, que ya no nos faltaba mucho, y hacer una pequeña introducción a lo que es la organización técnica del mantenimiento. ¿Ya? Muy bien, entonces estábamos viendo, ¿no? En donde habíamos quedado más o menos la anterior sesión, estábamos viendo la clasificación y en la clasificación estábamos hablando dentro del mantenimiento preventivo que existen tres niveles, ¿no? Un nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces, dentro del mantenimiento preventivo, el nivel 1 tomaba en cuenta, si recuerdan, la parte de el uso de los sentidos que nosotros tenemos, ¿no? Ese es el nivel 1. O sea, se refiere a la parte del olfato, de la vista, el tacto, ¿no? Que nos permiten determinar algunos indicadores de posibles fallos, ¿ya? Por otra parte, teníamos el nivel 2. El nivel 2 usaba ya algunos equipos para hacer mediciones, ¿no? Estamos hablando de indicadores de temperatura, manómetros, ¿no? Ese tipo de equipos. Y el nivel 3, que es ya donde nos habíamos quedado, que toma en cuenta lo que son equipos de monitoreo, ¿no? Entonces, dentro de estos equipos de monitoreo, estamos hablando de lo que es el análisis de vibraciones o vibrodiagnóstico, el ultrasonido, termografía, análisis de aceites. Existe también lo que es el monitoreo a nivel eléctrico, ¿no? No sé si han oído hablar de estos equipos que son los Data Logger. Data Logger es un equipo que se utiliza para hacer auditorías eléctricas, ¿no? Para ver, por ejemplo, el tema de distribución de cargas en una instalación. Si la instalación es trifásica, debe haber un equilibrio de cargas, ¿no? Entonces ayuda a determinar si hay desequilibrio de cargas, ayuda a determinar en algunos casos el tema de consumo, ¿no? En algunos casos también puede utilizarse para determinar parámetros de potencia activa, potencia reactiva, ¿no? Entonces, es un equipo que también es de monitoreo, pero a nivel eléctrico, ¿no? De esta manera, bueno, hay un sinfín de equipos y dentro de los cuales nosotros estábamos hablando en la anterior sesión de lo que era el equipo de vibrodiagnóstico, ¿no? El equipo de vibrodiagnóstico que viene en dos tipos de presentación, uno de ellos que nos transforma la señal que está recibiendo a través del palpador y lo transforma en un valor numérico. Y el otro que es un análisis de frecuencia. Bueno, podemos analizar frecuencia, hemos dicho que puede analizar distintos tipos de variables, velocidad, aceleración, desplazamiento y básicamente este método genera un tipo de señal que posteriormente es sujeta a un análisis, ¿no? Y dentro de este análisis teníamos distintas formas de representación. Estas formas de representación consistían en comparación. Primero comparamos con los límites establecidos por alguna norma que nosotros estemos empleando.
Lo otro podría ser comparar los valores que hemos medido a través de lo que nos da el fabricante, los límites que nos da el fabricante. Estamos hablando no el fabricante del equipo de medición de vibrodiagnóstico, sino el fabricante que nos ha vendido, por ejemplo, el equipo, la máquina que nosotros estamos analizando. La comparación con límites dados por la experiencia, que hacía referencia a, les había comentado, ¿no? Que este tipo de análisis incluye un cálculo matemático, ¿no? Incluye lo que es un área del cálculo que se la conoce como transformadas integrales. Entonces, hace un análisis de la señal para ver si esta es estable o no es estable, o está bien o está mal, ¿no? Finalmente se hacía lo que es la evaluación de tendencias. La evaluación de tendencias en realidad no es solamente una vez que hayamos medido, sino es una serie de medidas. Nosotros medimos a lo largo del mes para monitorear 2 veces. A lo largo del semestre medimos unas 6, 8 veces, por ejemplo. Entonces, cada valor que nosotros registramos y analizamos, posteriormente lo llevamos a un informe donde tenemos, así como lo habíamos dejado acá, un análisis de tendencias, ¿no? Una gráfica en donde vemos el comportamiento de la máquina, ¿no? Si está mejorando, si se está manteniendo estable, si está desmejorando, ¿no? Y de esa manera, ¿no? De esta manera nosotros podemos establecer un diagnóstico general en base a todos los resultados que hemos verificado, ¿sí? Estos análisis de vibraciones entonces permiten medir lo que son desequilibrios, desalineamientos, holguras, problemas también de lubricación, ¿no? Que se pueden dar en cojinetes, daño en algún engranaje y entre otros, ¿no? Posteriormente tenemos otra área que es bastante interesante, perdón, me estoy pasando, otra área bastante interesante que es la termografía industrial. La termografía industrial básicamente tiene aplicaciones dentro del área mecánica y dentro del área eléctrica, ¿ya? Dentro del área mecánica, ustedes saben, por ejemplo, como consecuencia de la falta de lubricación, ¿qué es lo que ocurre en una máquina? A ver, les pregunto. Participación, Se chicos. dañan las piezas. Se dañan las piezas. ¿Qué otro efecto más tiene la falta de lubricación? Oxidación, Oxidación, muy bien. ¿Qué más? Vibraciones. Uh, hasta cierto punto sí. ¿Qué más? Desgaste. Ya has dicho desgaste. cortan la vida útil del... Hay un recorte en la vida útil. Ah, ya. Gracias, Luis. Y va por lo que dice también Rubén. Están hablando de rozamiento y están hablando de calentamiento. Si no tenemos mucho lubricante en la máquina, lo que ocurre es un recalentamiento. Hay un incremento en la temperatura, ¿no? La cámara termográfica, en su principio de funcionamiento, lo que hace es detectar el diferencial de temperatura. ¿Qué es un diferencial de temperatura? Yo tengo, por ejemplo, en un ambiente zonas calientes y zonas atemperadas, medianamente calientes, y otras zonas que pueden estar frías. Entonces, la cámara termográfica hace un análisis del ambiente donde nosotros estamos enfocando la cámara y nos muestra un diferencial desde el punto más frío, por más de que se encuentre a 25 grados, lo va a detectar como el más frío del ambiente, hasta otro que puede estar hasta los 40 grados, ¿no? Entonces, trabaja con un máximo y un mínimo en base al ambiente sobre el cual nosotros estamos enfocando la cámara para que nos detecte la temperatura, ¿ya? Entonces, les decía esto de la lubricación porque es un ejemplo mecánico bastante usual. Si nosotros detectamos, por ejemplo, en algún motor, en alguna caja reductora, una diferencia de temperaturas, una elevación, un incremento en algunos puntos de temperatura de la caja reductora, del motor, en algunos casos podría ser una consecuencia de una mala lubricación. Si nosotros estamos apuntando la cámara termográfica al motor y nos está mostrando las zonas calientes como los puntos de apoyo que tiene el motor, o sea, donde se encuentran los rodamientos, quiere decir dos cosas. Uno, o hay un desgaste bastante severo en los rodamientos, por lo tanto hay un incremento de temperatura. O dos, los rodamientos no tienen una buena lubricación, por lo tanto están comenzando a recalentar, ¿no? La cámara termográfica, dentro de otros usos, se utiliza también bastante en calderos, ¿no? Para determinar la temperatura de trabajo del caldero.
una aplicación bastante interesante en algunas refinerías es la siguiente. Las refinerías tienen unos hornos que son bastante grandes que comienzan a quemar los gases, ¿no? Para que estos gases no salgan así al medio ambiente porque son bastante tóxicos. Lo que sucede es que por el tipo de combustible, los componentes que tienen estos gases, en muchos casos la llama no se nota. No sé si alguna vez han visto en algún video o en alguna parte, tal vez en su experiencia laboral, cuando queman algún tipo de combustible, dependiendo del tipo del combustible o del gas, ¿no? La llama puede tender a cambiar de color. Entonces, en el caso de algunas refinerías, justamente por estos gases que están saliendo al ambiente son quemados. Al momento de quemarlos, la llama no se llega a ver al ojo humano. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Constantemente tienen que estar monitoreando que la llama esté encendida. Uno de los mecanismos es gracias a la cámara termográfica, ¿no? La llama no se puede ver, ¿no? Pero con la cámara termográfica, al detectar la temperatura, sí se puede ver. Tiene otras aplicaciones, como les decía, la cámara termográfica dentro del área eléctrica, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la revisión de transformadores, ¿no? Los transformadores para detectar puntos calientes. Se puede utilizar en tableros para hacer la verificación de puntos de conexión. Se puede utilizar, y esto, por ejemplo, lo hacen en líneas de alta tensión en el Brasil. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen helicópteros y en los helicópteros el personal se sube, tiene una cámara termográfica, obviamente una especializada, y hacen un barrido. Lo que sucede es que no pueden hacerlo en camioneta, no pueden hacerlo obviamente a pie, porque imagínense lo que duraría. Los tendidos de alta tensión no son metros, no son solamente kilómetros, son distancias bastante grandes. Entonces, dentro de las tareas de mantenimiento, utilizan las cámaras termográficas, se suben a un helicóptero y es como si estuviesen filmando. El equipo, dependiendo del modelo, tiene la capacidad de poder almacenar esa información con la cual están haciendo la lectura de la temperatura de las líneas de alta tensión. Y después se hace un registro de esos datos, se hace un volcado de esos datos y se verifican si hay algunos puntos que tienen alguna anomalía, ¿no? Entonces, esto de la cámara termográfica es bastante utilizado, tanto en la parte mecánica como en la parte eléctrica, ¿ya? Les estaba hablando hace un momento del principio de funcionamiento, ¿no? Y de las aplicaciones. Aquí estamos viendo una aplicación bastante interesante. Miren, estamos viendo acá, ¿qué es esto? ¿Qué serán estos? ¿Fusibles? Muy bien, gracias. Son fusibles, ¿no? Entonces, aquí tengo la imagen, la foto real, ¿no? Con una cámara cualquiera. Y aquí tengo una impresión termográfica. Lo que les decía, lo que hace la cámara termográfica es detectar el diferencial de la temperatura del ambiente donde estamos enfocando y los puntos calientes. Lo que nos está mostrando esto es que aquí, por ejemplo, esto que está azul está relativamente frío. Esto quiere decir que está en funcionamiento. Aquí hay un poco de incremento de temperatura. Pero hay algo interesante que está pasando en este punto. Hay un punto rojo, ¿no? Eso quiere decir que ahí se está concentrando más temperatura que en el resto de los puntos. ¿Qué creen ustedes que quiere decir esto? ¿Qué querrá decir? ¿Que ese fusible está trabajando más? Puede generar sobrecarga, ¿no? Una ¿Y qué sobrecarga, más? ya está bien, por ahí vamos enganchando. O sea, ¿está trabajando más? No, todos están trabajando igual, pero algo raro está pasando ahí. Hay posiblemente una sobrecarga. Pero si se dan cuenta, si fuese una sobrecarga, ¿hay calentamiento? Sí, hay calentamiento. Entonces, hay como una especie de sobrecarga, pero lo raro es que a lo largo del fusible, si fuese una sobrecarga eléctrica, se daría en todo el fusible, ¿no? Pero no se está dando en todo el fusible, se está dando en esta parte. Entonces, ¿qué creen que es lo que está sucediendo? Un mal contacto. Ah, ¿Un falso contacto? perfecto. Muy bien, chicos.
¿Qué quiere decir esto? Un falso contacto, un mal contacto. ¿Qué pasa cuando ustedes no hacen un buen empalme y comienza a circular corriente? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el fenómeno? Puede aparecer chispas. Ah, muy bien. Estas chispas, ¿qué fenómeno provocan? O sea, cada vez vamos aproximándonos un poco más a lo que está sucediendo realmente. Un tipo yin. Estas chispas son como pequeños arcos eléctricos. El arco eléctrico que, por ejemplo, cuando ustedes están soldando, provocan un cortocircuito para que para que suceda el fenómeno del arco, es un arco que provoca una temperatura muy elevada. Y eso depende también de la corriente con la que están regulando la máquina de soldar, ¿no es cierto? Es por eso que no sé si alguna vez se han fijado en las clavijas que ustedes tienen con lo que ustedes enchufan, por ejemplo, el televisor o algún otro equipo. Si ustedes se fijan en las clavijas, pueden llegar a tener incluso algunos cráteres. Y eso es porque la toma donde están enchufando ya puede llegar a tener alguna holgura. Entonces la clavija está ingresando a un lugar donde no está entrando ajustado. Y cuando ustedes comienzan a consumir corriente, se crean estos pequeños arcos que crean que en la clavija se provoquen estos cráteres, que es básicamente metal fundido. Estamos fundiendo el metal. O sea, imagínense la temperatura a la que se llega con estos pequeños arcos eléctricos, solamente por una mala conexión. Es básicamente eso, es una falta de ajuste en la conexión. No es una buena conexión. Miren, está bien lo que alguien dijo por ahí, estaban hablando de sobrecarga, pero no es una sobrecarga en la cual el fusible como tal está siendo accionado, ¿no? Esto se está dando en un punto de conexión. El cable está viniendo de este lado y se está conectando en este punto. Y se está dando ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no tiene una buena conexión. Eso quiere decir que aquí se están produciendo pequeños arcos eléctricos que posteriormente están provocando un incremento en la temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una aplicación bastante interesante. Si bien acá nosotros estamos, por ejemplo, a grandes rasgos, estamos analizando, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se está dando esto? En el manejo de la cámara termográfica pareciese que es sencillo, pero se toman muchos otros parámetros de por medio. En algún caso, en este caso esto está descubierto y lo estoy enfocando directamente con la cámara termográfica y no hay problema. Podría haber algún caso en el cual tenga alguna pared metálica o algo por entre medio que no me permita que la cámara enfoque directamente al objeto. Entonces tenemos una desviación de la medida. Entonces el manejo de la cámara, y es por eso que les decía que esta parte que es de mantenimiento predictivo, es para especialistas. Tiene ciertas consideraciones. Se contempla aquí, por ejemplo, lo que se conoce como cuerpos negros. En algunos casos, incluso si el objeto que nos está obstaculizando lo que nosotros queremos medir está pintado, hay que despintarlo. Hay que ver de qué material está hecho. Entonces, se toman cierto tipo de consideraciones, ¿no? Y bueno, acá estamos viendo el tema de la diferenciación de colores, ¿no? Por ahí alguien había visto rojo, entonces seguramente asociado con un punto caliente. Y está bien. ¿Qué pasa si yo tengo un ambiente en el cual tengo un diferencial de temperatura no sé, entre tal vez unos 20 grados y unos 25 grados? 25 grados no es tan caliente, pero como la cámara trabaja con diferencial de temperatura, lo va a mostrar rojo, ¿no? Aquí nos está dando algunos rangos, ¿no? Temperaturas menores a 5 grados es sin falla, de 5 a 30 es sobrecalentamiento, mayores a 30 es un sobrecalentamiento peligroso. Estos rangos que estamos viendo, por si acaso, son criterios, pero no son criterios para todas las máquinas. Cada máquina tiene su propio criterio. Imagínense si yo voy y mido un horno, un caldero. Esta temperatura se va a disparar, siendo así que posiblemente esa temperatura, por ejemplo, sea su temperatura nominal de trabajo, no precisamente un sobrecalentamiento peligroso. Entonces, estos criterios, por ejemplo, que están viendo acá, pueden llegar a variar, ¿no? Dependiendo mucho qué es lo que nosotros queremos medir. ¿Sí?
Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta tal vez, algo que quisieran que repita. Negativo, está todo claro entonces. Muy bien. Por otra parte tenemos el análisis de aceites, que en algún momento ya lo habíamos mencionado. Aquí entra la parte de el uso del viscosímetro, entra la parte de el espectrómetro, esos equipos que nos ayudan a ver en partes por millón la concentración de partículas en el aceite, ¿no? Entonces, esto también es importante. Tenemos por acá otro método que se lo conoce como ultrasonido. El ultrasonido se maneja a dos niveles. Un nivel que es sonoro, ¿no? O sea que las personas que utilizan el ultrasonido puede ser para la revisión de gaseoductos, oleoductos y se guían por el sonido. O sea, se ponen unos auriculares y estas personas están entrenadas para poder discriminar cierto tipo de sonidos gracias al equipo de ultrasonido que intensifica estos sonidos para que sean audibles para la persona. ¿Sí? Por otra parte, tenemos el otro que es a través de un palpador. El palpador genera vibraciones ultrasónicas que generan una onda que va de ida y vuelta, que miren, en términos bastante sencillos, lo que mide es el espesor. ¿Sí? ¿En dónde nosotros podemos utilizar esto del ultrasonido? Si por ejemplo nosotros tenemos algún depósito, tenemos algún tanque, ¿no? Algún pulmón de algún compresor, en el caso de las movilidades, los depósitos donde almacenan el gas natural. Lo que sucede es que por el tema de la presión interna que tienen, existe un fenómeno en el cual la presión que tienen en el interior hace que por cada centímetro cuadrado la fuerza interna que tiene el fluido que contienen estos depósitos vaya hacia afuera en la misma proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que el depósito es normal que tienda a expandirse un poco. Se va a expandir un poco y ¿qué es lo que va a suceder? Las paredes del depósito se van a adelgazar. Entonces, gracias a este proceso nosotros podemos verificar si el espesor de pared que tiene ese depósito todavía es el adecuado y todavía puede soportar la presión del contenido, del fluido que tiene en su interior. Entonces, básicamente lo que hace esto es medir espesores. Al igual que el vibrodiagnóstico, les había comentado, hay equipos que les dan valores numéricos y otros que les generan espectros, una señal. Este hace lo mismo. Hay equipos que les dan el valor del espesor directamente y hay otros, como están viendo acá, que les da el espectro. Esto de acá es bastante interesante porque en el caso de las soldaduras, o sea, no solamente es para medir el espesor de las chapas, en el caso de las soldaduras podemos detectar discontinuidades, así como la que están viendo acá en la imagen, ¿no? Algún tipo de falla al momento de soldar, ya sea en el cordón de raíz, en el cordón de relleno o en el de acabado, puede ser que haya habido algún error o o se haya enfriado de forma abrupta, algo podría haber pasado que se dé una fisura acá al interior. Entonces, gracias al ultrasonido nosotros podemos detectar. Se utiliza, así como les estaba mencionando, el que es sonoro, más que todo para gaseoductos, oleoductos, y este otro de acá que es para medir espesores. ¿Sí? Muy bien. Después de eso tenemos lo que es la radiografía industrial. La radiografía industrial básicamente trata de sacar placas radiográficas, ¿no? Ahora, ¿en dónde nosotros utilizamos esto? Utilizamos para soldadura, utilizamos para la revisión de chapas. Un ejemplo bastante interesante de esto es bastante aplicable y lo utilizan en yacimientos, ¿no? En yacimientos eh, en la parte donde hacen el llenado y trabajan con las garrafas. Reúnen todas las garrafas y hacen una prueba de calidad, le sacan una placa radiográfica y de todas las garrafas hacen un pequeño análisis para revisar si alguna tiene algún tipo de desperfecto. La ventaja de la radiografía es como por ejemplo en el caso de nosotros, cuando nosotros nos sacan una radiografía, ¿qué es lo que detecta?
A ver, les pregunto. ¿Qué es lo que detecta la placa radiográfica en una persona? ¿Nadie? ¿Qué es lo que detecta una placa radiográfica en una persona? ¿Qué ha pasado, chicos? Están achicopalados. ¿Por qué razón una persona se puede sacar una placa radiográfica? Con la radiografía ves el interior de la persona. ¿Cuál otra razón? Nunca les han sacado una radiografía. Ahí está, fractura de huesos, densidad de los huesos, muy bien. ¿No se me está escuchando? ¿No se escucha bien? Qué raro. No los estoy escuchando. A los que están intentando hablar. Sí estoy viendo sus comentarios, pero no los estoy escuchando. Daños internos. Sí, no los estoy escuchando. Qué bacán. ¿Qué habrá pasado? Vos, Pablo, tienes ahorita tu micrófono habilitado, pero sí, no se te escucha. Qué bacana, pero bueno, lo están escribiendo, está bien. Entonces, les estaba comentando, ¿no? Esto de las radiografías, en el caso de las personas, gracias a la diferencia de densidad que tenemos en el hueso, eso se muestra en la placa radiográfica, podemos detectar lo que es falta de mantenimiento en la laptop. Puede ser. Ojalá que no la tenga que volver a llevar al técnico. Ya la he llevado. Eh, Puede ser, por ejemplo, el tema de las fracturas, las fisuras, ¿no es cierto? Del hueso. Eso nos ayuda a detectar fisuras. En el caso de las personas, al igual que en el caso de la soldadura, por ejemplo, eh, nosotros podemos detectar posibles fisuras que estén al interior de la soldadura. ¿Ya? Solo que nosotros, por ejemplo, como personas utilizamos rayos X. En el caso de la soldadura también se utiliza rayos X, pero cuando hablamos de trabajo en campo, por ejemplo, hay equipos que son portátiles de radiografía, pero cuando hablamos de rayos X es un poco limitado su uso, ¿no? Los rayos X, lamentablemente, cuando la autonomía de la batería que se está utilizando para llevar esto a trabajo de campo, va bajando el tema de la batería, o sea, la cantidad de energía que tiene la batería, y las placas radiográficas comienzan a bajar de calidad. Hay otro mecanismo que es los rayos gamma. Han debido oír hablar de los rayos gamma con la película del increíble Hulk, ¿no es cierto? Que le han disparado con rayos gamma y el increíble Hulk se ha vuelto enorme, verde y fuerte, ¿no es cierto? En nuestro caso no es tanto así, no vamos a adquirir ningún superpoder, más bien todo lo contrario, provoca cáncer, ¿no es cierto? Lamentablemente en la actualidad se sigue utilizando, claro que con ciertas normas de seguridad, tiene una cápsula de plomo, las personas que utilizan esto están con trajes especiales y bueno, la ventaja de esto es que por más de que la batería se esté agotando, no reduce la calidad de las imágenes. Entonces, hay rayos X y rayos gamma, ¿ya? El principio de funcionamiento de la cámara que saca los rayos X es el siguiente. Yo tengo acá, por ejemplo, objetos con un espesor bastante grande y unas con espesor bastante pequeño, o sea, bastante espesor y vamos reduciendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá? Acá yo tengo la película radiográfica. La película radiográfica, no sé si alguna vez han visto una en bruto, antes de que le apliquen los rayos X, generalmente viene de color verde.
Cuando nosotros le aplicamos los rayos X, es que comienza a darse ese tono entre oscuro, gris y blanco, ¿no? Ese tono que es, por ejemplo, blanco, que representa mayor densidad, mayor espesor, si nosotros vemos en una placa radiográfica de una persona, son los huesos, ¿no? Y cuando detectamos una fisura, una fractura, es cuando hay una separación y los rayos comienzan a impactar directamente en la placa, entonces ese sector se comienza a ver un poco más oscuro, ¿no? Entonces, las placas radiográficas ayudan a detectar espesores, pero más que todo ayudan a detectar, en el caso de las soldaduras, fisuras, inclusiones, incrustaciones. No sé si han oído hablar de este desperfecto que se lo conoce como inclusión en la soldadura. No sé si han oído hablar. Por ahí lo pueden escribir, ¿no? Ya que estamos con un poco de problemas de audio. ¿Han oído hablar de la inclusión? ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, ustedes, tal vez no, sí, está bien, no se preocupe. ¿Qué es lo que pasa si ustedes, por ejemplo, al momento de soldar, hacen la soldadura de raíz, comienzan a hacer después de la soldadura de raíz la soldadura de relleno, pero ha pasado algo? Cuando ustedes quieren hacer la soldadura de relleno, han hecho la soldadura de raíz, ¿y qué es lo que tendrían que hacer? Tendrían que limpiar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si en el proceso de limpieza no limpian bien y queda una incrustación de la cáscara que se genera gracias a los gases de protección? Es esta cascarita que evita que la soldadura se enfríe de forma rápida, ¿no? Para que no se fracture. ¿Qué pasa si no hacemos una buena limpieza y queda esta incrustación? Eso se va a detectar en la placa radiográfica y ese es un problema de soldadura. Cuando hablamos de soldadura de responsabilidad, obviamente, ¿no? El aplicar este tipo de procesos como radiografía industrial, ultrasonido, no se lo hace con pequeñas estructuras, se lo hace para estructuras grandes como las que aplican la soldadura de responsabilidad, ¿no? La porosidad es algo más superficial, entonces esa no la detecta, o bueno, no valdría la pena que se la detecte a través de la placa radiográfica, ¿no? Eso se puede hacer a través de un análisis visual. Existe la inspección visual en soldadura, entonces ahí podemos medir la porosidad, eh, podríamos medir incluso si hay problemas de socavación, ¿no? ¿Qué es la socavación? Es cuando, por ejemplo, ustedes están soldando más de un lado que del otro o apuntan el electrodo, varían el ángulo el ángulo de soldadura y el arco eléctrico está yendo más de un lado que del otro, entonces va a comenzar a fundir más un lado que otro y se va a acumular el material de la misma manera más en un lado que en otro, ¿no? Se puede medir en inspección visual el tamaño de la soldadura para ver si es el adecuado. Todo esto, así como les comentaba, es más que todo para soldadura de responsabilidad, ¿no? Hay herramientas para esto. Una de ellas se la conoce como el Bridge Cam, ¿no? Que es una herramienta de medición como un pico del oro que ayuda a medir tamaños, ¿sí? Entonces, nos hemos saltado un poquito. Estamos hablando de estos procedimientos que sirven mucho para lo que es la inspección de soldaduras y en algunos casos de chapa, ¿no? Hay otro proceso que es bastante interesante, que es el de líquidos penetrantes, ¿no? Este proceso de líquidos penetrantes, se los voy a explicar, consiste en lo siguiente, es uno de los métodos más baratos y ayuda a detectar discontinuidades en la soldadura y en las superficies en general, discontinuidades que se las conoce como superficiales, pequeñas fisuras, puede detectar fracturas, pero no sabemos hasta qué punto es una fractura. ¿Por qué? Porque no sabemos la profundidad, es algo superficial, ¿ya? El método consiste en lo siguiente, realizamos una limpieza de la pieza, la limpieza consiste en retirar pintura, aceites, grasa, hacemos una limpieza de la pieza, posteriormente aplicamos lo que se conoce como el líquido penetrante, dejamos que este repose por un tiempo, el tiempo de reposo depende de la norma, depende de los líquidos que estén utilizando, el tiempo de exposición, ¿por qué? Porque es un tipo de fluido, son 3 sprays, correcto, son 3 sprays. En algunos casos vienen solamente 2 e incluso los venden a granel, ¿ya?
Entonces, viene un spray que es para limpiar, un removedor, viene el otro que es el líquido penetrante y el revelador. El líquido penetrante que les decía que se pone una vez que se ha hecho la limpieza, es un líquido bastante importante y tiene una cierta viscosidad. La viscosidad de este líquido penetrante reacciona a la temperatura. Si hay mayor temperatura, el líquido va a entrar con mayor facilidad. Si hay menor temperatura, reduce la viscosidad, entonces a las fisuras que queremos que detecte va a tardar en ingresar. Entonces de ahí depende el tiempo que nosotros dejamos que el líquido penetrante penetre en la pieza, ¿sí? Una vez que pasa este tiempo, se limpia y posteriormente se aplica un líquido que se lo conoce como revelador. El principio de funcionamiento que tiene el líquido penetrante con el revelador es uno que se conoce como capilaridad. Se le aplica el revelador, inmediatamente donde ha entrado el líquido penetrante en las fisuras va a volver a salir, ¿sí? Y nos va a mostrar ahí en la plaquita en qué puntos hay fisuras o hay algún tipo de discontinuidad superficial en la pieza. Esto se aplica también, así como su compañero decía, esto viene en sprays, solo que en algunos casos el spray es bastante caro si nosotros queremos analizar una pieza bastante grande. Entonces también los vienen a granel. Y esto se hace en algunas empresas, no he visto aplicar aquí en Bolivia, la verdad, en empresas que hacen conformado de material, conformado de láminas, por ejemplo. Hacen un testeo de calidad, al momento de hacer el proceso de conformado de la lámina, puede que ésta se lastime y tenga algunas fisuras. Entonces se sumerge toda la lámina en una piscina de líquido penetrante y se hace el ensayo. Entonces, hacer un ensayo así con sprays ya no es viable, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de presentación para estos sprays, ¿no? Y distintas marcas. Una marca que es bastante utilizada acá, pero es bastante cara, es Magnaflux, ¿no? Es una de las marcas más caritas, pero es bastante eficiente, ¿no? Hay otra marca que se llama Tritec, que ya son equipos argentinos, que si por ejemplo en Magnaflux un solo aerosol te puede salir alrededor de los $50 o tal vez un poco más, no sé cuánto estará actualmente. En el caso de Tritec te vende los tres bueno, estaba alrededor de 210 bolivianos, tal vez ha subido un poco más. Entonces, hay también de distintas marcas. Estos equipos que son argentinos, no los menosprecio, son bastante buenos, son bastante baratos, pero no tienen el nivel de eficiencia que tiene el Magnaflux. Entonces, hay también distintas marcas, ¿no? Ahora, yo les estoy explicando de manera bastante superficial. En realidad, este tipo de proceso de trabajo con líquidos penetrantes está sujeto a normas. Tenemos que obedecer cierto tipo de normas para realizar estos ensayos. El ambiente tiene que ser un ambiente controlado, libre de impurezas. El proceso de limpiado igual hay que tener bastante cuidado porque si yo estoy removiendo pintura, puedo utilizar algún solvente para remover, que es lo recomendable, o puedo agarrar y utilizar una moladora, poner un disco flap o algún tipo de disco y desbastar la pintura. Y correr el riesgo de rellenar las fisuras con el material que estoy desbastando. Entonces, hay también procedimientos. La temperatura ambiente a la que se va a realizar el ensayo, la cantidad de lumens. Los lumens son la cantidad de intensidad de la luz, ¿no es cierto?, que tenemos en el ambiente. Y así, ¿no? Entonces tiene ciertas consideraciones que están reguladas por normas. Muy bien, hasta acá me gustaría saber si tienen una pregunta, alguna duda, alguna consulta. ¿Está todo claro? ¿Hay algo que quisieran que les repita, tal vez? Pueden escribirlo, por favor. Estamos ahorita con dificultades de audio, ¿no? Está claro. Muchas gracias, Hernán. Entonces, aquí, bueno, la última diapositiva nos habla sobre una comparación, ¿no?, entre predictivo versus preventivo, ¿no? El mantenimiento predictivo nos habla de control, análisis, que nos informa respecto al funcionamiento de una máquina sin que ésta deje de producir.
Entonces, el mantenimiento predictivo se aplica, se utiliza con la máquina en funcionamiento y nos permite hacer un análisis. Y el control es importante porque el análisis que estamos haciendo no es una sola vez, sino hacemos varias veces y monitoreamos, ¿no? El mantenimiento preventivo es la intervención en las máquinas para inspección o sustitución de componentes de las mismas en función normalmente de las horas de funcionamiento del equipo, ¿no? Muy bien, entonces con eso estaríamos terminando la clasificación del mantenimiento y básicamente hasta ahí está todo bien. Qué bueno, chicos. Hasta ahí sería el cuestionario que tienen para el día sábado, ¿ya? Por otra parte, les dije, vamos a hacer una pequeña introducción acá de lo que es la organización técnica del mantenimiento. Para esta parte de la organización técnica del mantenimiento, básicamente lo que se hace es, uno, evaluar dónde nosotros queremos aplicar el mantenimiento. Después de eso, nosotros hacemos un análisis de ese ambiente y para ese análisis de ese ambiente, ese lugar o esa máquina a la cual nosotros queremos aplicar el mantenimiento, tomamos en cuenta distintos tipos de herramientas. Nosotros en la materia vamos a aprender 3 de ellas. Una de ellas se la conoce como estructura arborescente. ¿Qué es una estructura arborescente? Nos muestra desde el ambiente donde nosotros queremos realizar el mantenimiento, los equipos que se encuentran en este ambiente, les estoy dando en orden cronológico por si acaso, o en orden jerárquico, mejor dicho. Vienen las máquinas, después de las máquinas vienen los componentes de estas máquinas, después de los componentes de estas máquinas, ¿qué piezas conforman estos componentes? ¿Es importante saber eso? Sí, es muy importante porque de esa manera ustedes identifican qué piezas tiene la máquina. Identifican la ubicación de la máquina, ¿no? Yo puedo estar hablando, si hablamos por ejemplo de Infocal, Infocal en la estructura arborescente estaría en la punta arriba. Y después de eso viene una división de los talleres, ¿no? Taller de mantenimiento en una parte, taller de mecánica de banco en otra, soldadura en otra, máquinas herramientas en otra y así. De máquinas herramientas tenemos los tornos, ¿no? El torno 1, el torno 2, el torno 3, el pinacho, ¿no? En el torno 1 tenemos un sistema de transmisión de engranajes, tenemos la bancada y comenzamos a separar. En el sistema de transmisión voy a tener el piñón, la corona, la chaveta, el eje, todo lo que conforma la parte de este sistema de transmisión. Entonces, si se dan cuenta, se hace como un desglose, ¿no? Entonces, la estructura arborescente nos permite hacer eso. Posteriormente, hemos identificado estas piezas, hay que analizar cada una de ellas. Para esto, nosotros utilizamos y empleamos una herramienta que se la conoce como el diagrama de Ishikawa. Diagrama de Ishikawa se lo conoce también como la espina de pez. Es como el árbol de problemas que ustedes han trabajado en taller de grado, en preparación de proyectos, pero tiene otro tipo de esquema. Es parecido. Detectamos el tipo de fallo y posteriormente detectamos las causas y subcausas. ¿Sí? En el árbol de problemas, si ustedes recordaban, identificábamos el problema principal, identificábamos las causas y los impactos. En este caso no nos interesa todavía los impactos. En el diagrama de espina de pescado o Ishikawa es diagrama causa-efecto. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de fallo? Fallo en rodamientos, fallo en correa, fallo en engranaje, fallo en contactor, fallo y algún tipo de fallo. Y después de eso comenzamos a desglosar las causas que provocan ese fallo. Esas causas podrían también tener subcausas. ¿Sí? Entonces, esta herramienta es bastante importante porque les ayuda a analizar la pieza y las posibles probabilidades por las cuales ésta podría fallar. Es importante saber por qué falla una pieza porque así solucionamos. Así como hemos visto con el ejemplo de la cámara termográfica, hemos identificado el problema y después de eso hemos visto las posibles causas, ¿no es cierto? Dentro del trabajo de mantenimiento, si bien ahorita lo estamos viendo teórico, el tipo de mentalidad que ustedes tienen que crear es esa mentalidad analítica. El poder identificar qué es lo que está sucediendo para posteriormente poder arreglarlo. Después de esto, hay otra herramienta también que vamos a aprender en esta parte de organización técnica del mantenimiento,
que es la tabla de análisis de modos de fallos y efectos, que es una tablita en la cual identificamos una función, qué fallos puede tener esa función de la máquina, cuáles son las causas, sobre qué incide, finalmente cuál es la ponderación para saber dentro de todas las fallas que hayamos detectado en esa máquina, cuáles son las más importantes y qué mantenimiento se va a aplicar y además de eso, cuál es la solución. ¿Sí? Esas tres herramientas, entonces, la siguiente clase las vamos a comenzar a ver. Y para esta partecita, los trabajos que van a presentar ya no son cuestionarios, sino van a presentar la tablita, su diagrama de Ishikawa, ese tipo de trabajos van a presentar formando grupos. ¿Sí? Entonces, esto de acá lo vamos a desarrollar ya la siguiente clase y en base a eso van a tener un trabajito. Muy bien, chicos, entonces me gustaría saber, ya para terminar, si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo que quisieran que les repita. ¿Está todo claro? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, el cuestionario ya está en la plataforma. Ya saben, ¿no? El día que tienen que ingresar, el horario. Entonces, bueno, si no hay más consultas, hasta acá me despido. Les mando un saludo bastante grande, espero se encuentren todos bien y nos vemos hasta la siguiente semana. Que estén bien, chicos. Hasta la próxima, Inge. Oh, ya se les escucha, qué bueno. Que les vaya bien, chicos.